¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto de saludarlos y que estén nuevamente con nosotros. Seguimos en esta entrega, en esta edición de TV Morfosis, edición Mendoza, Argentina 2023. Pero para hacer un recuento de todo lo que venimos haciendo a lo largo de la jornada, 3 paneles que se han dado en este mismo lugar, en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Distintos paneles que han tratado sobre todo lo que tiene que ver con la narrativa audiovisual, como así también los géneros y el rol fundamental de los estados a la hora de realizar producciones audiovisuales de calidad. Pero para desarrollar un poco más este cuarto panel que vamos a tener a partir de ahora, vamos a hablar sobre el impacto de la narrativa transmedia en la producción audiovisual en las plataformas digitales y la importancia de cómo hacemos nosotros para contar una historia y que esta historia llegue con el discurso correcto, con la plataforma adecuada y cumpliendo con todos los elementos que tienen que tener las distintas plataformas a lo cual nos atraviesan de forma diaria. Pero para eso vamos a hablar con los especialistas y vamos a saludar en una primera instancia a Joan Enric, jefe de gabinete de la Universidad de Valencia. Joan, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, también saludamos a Claudia Ducaten-Seiler, secretaria ejecutiva de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Claudia, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Anaí Barrera Angelelli, productora audiovisual y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Anaí, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y por último vamos a saludar a Julio Bertolotti, subgerente del Observatorio Audiovisual del INCA. Julio, gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a iniciar, si les parece, con un disparador y de ahí vamos a ir comentando y aportando desde el lugar que le toca a cada uno para ir complementando esto que va a ser una charla. ¿El formato transmedia se mantiene vigente en la actual era de la narrativa audiovisual? ¿Te parece que empecemos con vos, Anaí? Bueno, me parece que en la actualidad estamos transitando un ecosistema de medios que es muy propicio para las narrativas transmedias, no solo como entretenimiento, sino en su función educativa, incluso en nuestra función de comunicadores personales. Hoy si lo llevamos a la comunicación diaria que establecemos como personas, transitamos distintos medios y por ahí un hilo narrativo que comienza en un tweet o en un mensaje de WhatsApp se traslada a YouTube y va ampliando esos comentarios, vamos graficando de distintas maneras a través de un meme. Y si esto lo llevamos a la ficción o a las narrativas de no ficción, la transmedia se va explayando en distintos medios y soportes, en distintas plataformas, y el usuario, la usuaria cada vez aporta más a estas narrativas, lo cual es fundamental para que realmente sea una transmedia, ¿no es cierto? Pero me parece que lo interesante de estos procesos que ya están instalados, que ya se vienen usando hace mucho tiempo, es cómo podemos seguir explayándolos. Y me parece que el ámbito de la educación, hoy que estamos acá en TV Morfosis, en la Universidad Nacional de Cuyo, encuentra una herramienta fundamental para poder acercar distintos conocimientos al estudiantado. Y el estudiantado encuentra una forma de vincularse a través de las narrativas y de apropiarse de conocimientos. Entonces me parece que ahí hay un campo que también en lo personal, desde mi productora, Un Caracol, es lo que queremos seguir explorando. Es cómo generamos contenidos transmedia de entretenimiento, pero que también tengan una pata en el uso en la educación, generando ámbitos de reflexión, de apropiación de nuevos lenguajes, de estos multiformatos, de estas multialfabetizaciones que tenemos que propiciar porque estamos en escenarios muy cambiantes y sobre todo los jóvenes que damos por hecho, que entienden y se están apropiados de estos medios, que ya nacieron con un celular y todas estas frases tan hechas que escuchamos en realidad esconden problemas realmente importantes, que es cómo se apropian de los contenidos, cómo los decodifican, cómo pueden empezar a colaborar y a construir en estos nuevos escenarios sus propias voces. Entonces me parece que ahí como adultos y como profesores y profesoras en los roles que ocupamos tenemos un compromiso a seguir explorando y me parece que las narrativas transmedias son una herramienta que podemos utilizar. Bien, Joan. Bueno, yo creo que sí que sigue vigente más que nunca el concepto de narrativa transmedia
pero no de una forma homogénea. ¿Por qué no puede ser de una forma homogénea? Por las diferentes finalidades y posibilidades y también porque los propios medios condicionan el mensaje, ¿no? Esto ya lo sabemos en la teoría de la comunicación. Entonces yo sí que diferenciaría cuatro grandes bloques. Lo que sería una narrativa transmedia comercial. Cuando digo comercial me refiero de productos comercializables, que se ajustaría mucho más al concepto inicial de la definición del transmedia, ¿no? De todo lo que tiene, pues, desde el fragmento largo de vídeo, el más corto, lo que es el producto que puedes comprar impreso y así sucesivamente. Diferenciaría un transmedial promocional, y esto mucho más desde la perspectiva audiovisual. Yo produzco fragmentos cortos que son historias cortas, las piezas cortas para redes sociales, para diferentes redes, para generar debate, para generar interés, para motivar el consumo del producto principal. Diferenciaría un tercero que sería el institucional / corporativo, es decir, tanto desde lo público como desde lo privado, pero no como un producto en sí mismo audiovisual, sino como una parte de la comunicación organizacional. Y después una cuarta dimensión que es, creo que inabarcable e imposible de clasificar, que es la personal. Es cómo las personas, los individuos, la ciudadanía, cómo produce contenido y al mismo tiempo hace a su vez bastante transmedial. El que acaba poniendo un tuit diciendo que en Instagram va a subir su vídeo en el que te hace una foto y te la pone en el story para que tú luego acabes clicando, ¿no? O también esa parte medio profesional, pero que está dentro de lo personal, ¿no? de uno como comercializador de su propia vida, que es el influencer, ¿no? Dentro de 4 horas, vídeo nuevo, ¿no? Y lo va difuminando por diferentes sitios, va haciendo el adelanto del vídeo, va haciendo diferentes elementos los que va desgranando el discurso. Bueno, y podríamos entrar en mucho más. En la parte de lo corporativo está también lo político, aunque es menos transmedial. Yo lo dejaría ahí. Claudia. Bueno, yo no puedo pensar desde otro lado que no sea desde las universidades públicas y el desarrollo que hemos tenido en la producción audiovisual. Cuando lo pensamos de esa manera, tenemos el enorme desafío de poder ir dando respuesta a estas nuevas implementaciones transmedia, pero siempre pensando en 2 aspectos fundamentales. El primero es cuál es nuestra responsabilidad a la hora de comunicar. Y el segundo, cuáles son nuestras audiencias. Cuando pensamos en cuál es la audiencia que va a estar sumada a una narrativa universitaria, de lo que la universidad tenga para contar, es un espectro amplísimo. Y cuando uno ampliamos la audiencia con su cuestión etaria, con las edades, con los lugares, con a dónde pertenecen, cuál es su acceso a la tecnología, cuál es su acceso a la posibilidad de llegar a los contenidos y de recibirlos y de emitirlos y ser generadores de, aparece un abanico enorme de posibilidades. Yo creo que el gran desafío de las universidades es justamente poder atender de la manera más universal posible las narrativas de las múltiples plataformas y de las múltiples maneras de contar historias. Cuando se crearon, a través de la política pública, los canales universitarios, ya hace 10 años atrás, muchas universidades comenzaron a entender la importancia de tener medios. ¿Y qué medios construimos? Los medios que cada universidad decidía tener, al punto que llegamos a no diferenciar desde lo conceptual, sí, pero desde lo oral, si el medio es un canal de aire, si es un canal YouTube, si es una plataforma, si es una franja horaria emitida en un canal de cable o en un canal de aire, si se utilizan las redes, si las comunicaciones. Cada universidad tiene su modalidad. Entonces eso nos abre que luego, que es el segundo camino para las universidades, que es pensar los formatos. Cuando pensamos formatos audiovisuales, hoy estamos pensando en formatos lo susceptibles de ser emitidos en diferentes plataformas para llegar a diferentes públicos y de manera diferente. Entonces creo que, más allá de lo académico, que es un área, nosotros que pertenecemos a los centros de producción, es decir, somos los que producimos los contenidos y los mensajes, ya sea para los canales universitarios o para las producciones audiovisuales que se hagan, que se emiten en cualquier otro canal, tenemos ese enorme desafío hoy de ver cómo la universidad se va adaptando a poder producir contenidos y materiales que lleguen a las más vastas audiencias, porque el público al que va dirigido el contenido académico, audiovisual de las universidades, es desde niños
a sectores de más edad todo el universo humano, digamos, como también es toda la temática humana lo que la universidad aborda en sus contenidos audiovisuales. Entonces, hay un gran desafío. Con esto quiero decir que no nos casamos en pensar que todo tiene que ser en modo videoclip o todo tiene que ser en modo 1 minuto y que todo tiene que ser en modo redes. Nosotros le damos valor, mucho valor, a la posibilidad de empezar a pensar los contenidos audiovisuales de manera dinámica y que un mismo contenido pueda tener diferentes opciones para diferentes plataformas, para diferentes medios, para diferentes emisiones. Entonces, a veces hay un contenido que quiere contar una historia que tiene 5 formatos distintos. Un formato de media hora para televisión, un formato de 1 minuto para redes, un formato de 3 minutos y ahora también se sumó el podcast, por ejemplo, que estamos utilizando mucho. Entonces me parece que ahí está el desafío y la verdad que no nos casamos con nada. Cuando nosotros decimos tenemos 40 centros de producción universitaria a lo largo de todo el país que integran la Red Nacional Audiovisual Universitaria, hay canales que emiten su franja en canales locales. Hay canales de aire en la TDA, hay canales históricos como el canal de Córdoba, el canal de Tucumán, hay canales de TDA como el de Río Cuarto, que es mi universidad de origen, y el de Cuyo. Está el canal Acequia, los canales... Es decir, me parece que esa es la amplitud con la que pensamos la transmedia y con la que pensamos lo que más nos interesa, que es en qué formatos pensamos cuando queremos contar algo en este universo que tan cambiante y que abarca tantos medios y tantas formas de comunicar. Julio. Sigo pensando a partir de lo que se fue diciendo. Yo pondría el foco no en transmedia, sino en el otro concepto que debe ir acompañando siempre esta palabra, que es la narrativa, ¿no? Entonces, creo, no me atrevería como Joana a clasificarlo desde ahora, porque me parece que estamos empezando, que estamos viviendo ese proceso en el que podemos participar de la creación de nuevas formas, experiencias y modos de narrar. Y trataría de sacar el transmedia con el sentido más tecnológico que puede llegar a tener, relacionándolo con las plataformas, yendo a la narrativa. Me parece que transmedia es un modo de producción, como se dijo hoy en el panel en el que estaba Sergio Romero, lo dijo. Es un modo de producción y agrego, es también una estrategia con sus tácticas para producción de sentido, no solamente de contenidos. Ahí también agrego que ya creo que es hasta problemático hablar de contenidos, porque con transmedia no tenemos el recipiente, es decir, no tenemos el medio definido. Entonces tenemos que pensar muy fuertemente en el concepto, el universo, la intención que deseamos narrar para que se convierta así en aquellas manifestaciones que se dispersen en distintos medios de un modo coherente y sumando además las características de cada una de esas plataformas para facilitar que ese discurso, ese sentido, llegue a las posibles audiencias. Facilitando, por otra parte, como dijo Anaí, la participación de las audiencias, la participación del público, de quien quiera que sea que esté del otro lado para fortalecer esa experiencia. Y creo que es una oportunidad también desde el punto de vista económico. Me parece que es un terreno en el que podemos competir con muy pocos recursos. Ojalá los hubiera, no los hay, no hay líneas de fomento específicos para para producción de contenidos, y ya estoy entrando en la misma trampa, ¿no? Cuando dije que no son contenidos porque no hay recipiente, pero no hay líneas de fomento dedicados a este tipo de producciones. Las hubo algunas instancias en las que se produjeron concursos para contenidos transmedia, proyectos transmedia, pero me parece que también ahí hay un desafío por esto que dije al inicio. Estamos empezando, estamos haciendo experiencia con estos nuevos modos. Y creo que el cambio es parte del conceptual de las narrativas transmedia.
no hay un formato establecido. En el planteo inicial tuyo hablabas de formato. Sí. No hay un formato, me parece que va en contra de la definición de transmedia, de las narrativas transmedias, hablar de un formato establecido. Porque justamente debe encontrar la creatividad y la estrategia para facilitar que eso que queremos narrar, contar, de ficción, de no ficción, de institucional, de marketing, de lo que sea, encuentre modos distintos, de grietas distintas y caminos distintos para llegar a sus posibles receptores. O sea que sí, Claudia. No, me parece sumamente interesante lo que él dice, pero me hace pensar, casi que vuelvo a los orígenes de nuestras discusiones, si no hay un contenido, porque no sabemos cuál es el recipiente donde lo vamos a... Si el recipiente que tenemos a la mano no nos condiciona el contenido, la forma en que vamos a expresar ese contenido. ¿En qué estoy pensando? Que es un medio que vos conocés. Claro, por eso yo decía lo que decía. Nosotros estamos de alguna manera condicionados en si yo tengo el contenido porque tengo un canal de aire, si yo tengo un contenido porque tengo un canal YouTube, o si yo tengo un contenido pero tengo la intención de que sean los estudiantes los que interactúen con ese contenido para enriquecerlo más. Como que cada definición de narrativa que vas a hacer... Entiendo que sí, que el medio, y comparto, condiciona absolutamente, condiciona el mensaje. Pero yo creo que estamos en este contexto, me parece que transmedia, las narrativas transmedias son en realidad ese síntoma de que estamos yendo hacia posibles nuevos medios que no tienen una forma determinada en cuanto al contenido que requieren. Entonces digo, me parece que ese también es el desafío en el que estamos. Sí, yo aporto desde el punto de vista de la producción, que tiene que ver con justamente generar un modelo que nos permita conocer primero la audiencia a la que queremos llegar, a quién estamos hablando, con quién queremos compartir y explayar este universo de ficción creativo, de la no ficción también, por supuesto, que son universos narrativos que tienen que tener muy en cuenta a qué audiencia le van a hablar y cómo van a poder asimilar esos contenidos que los prosumidores empiecen a generar. Y ahí podemos hacer una diferenciación entre lo que son las narrativas transmedias estratégicas que se ya pergeñan pensando en esta expansión a través de los medios, de cómo va a ir creciendo este universo narrativo y las tácticas que también van surgiendo en cuanto a la retroalimentación de las audiencias. Entonces todavía hay un montón por explorar, hay un montón de medios que siguen tomando más auge de acuerdo a la edad, entonces tener muy en cuenta la segmentación también, que está ligado al modelo de producción y como modelo de negocio también. Yo me quedo pensando... Yo no dejaría de lado el tema del coste de la producción. Por eso también hay que pensarlo como modelo de negocio. Yo he hecho una diferenciación claramente dominada por una dimensión más comercial, ¿no? Lo que esto es un negocio, que no lo es, ¿no? Y en esa segunda parte que no lo es, cómo se enfrentan las organizaciones, sean instituciones públicas como son las universidades, con las limitaciones financieras que tenemos siempre en todos los países del mundo, ¿no? Sean las propias empresas que generan un contenido corporativo con alguna intencionalidad de un tipo o de otro, puede ser más comercial, puede simplemente una estrategia de branding, ¿no? y similares, y las personas. Y eso ahí lo dejamos para la siguiente pregunta. Sí, me he quedado pensando, porque los he escuchado a los cuatro, y me gustaría saber qué piensan ustedes a la hora de hacer creación de contenidos. Perdón, que haga referencia a contenidos, porque bueno, no es una palabra a lo mejor apropiada, pero sí cuando uno hace el contenido, saber qué está primero, lo que vamos a decir o a dónde lo vamos a comunicar, o van de la mano, o primero se piensa en qué formato y después el contenido que vamos a decir, ¿cómo lo hacen ustedes? Empezamos por acá, vamos a hacer al revés, Julio. Bueno, ahora en este momento no estoy en el rol de productor, digamos, pero... No, me parece que es muy dinámico. Desde ya que si tenemos un objetivo en concreto y una plataforma específica para la cual trabajar, estamos condicionados y debemos asimilar las condiciones de esa plataforma, de esos públicos, para elaborar el proyecto, el producto, la obra que queremos realizar. Pero yo creo que hay una instancia inicial en la idea, cuando tenemos la idea,
no cuando ya estamos en el proceso de preproducción, porque esto que estás planteando, que es absolutamente así, ya es en una instancia de preproducción, de analizar la factibilidad, de analizar cuál es el canal elegido, la plataforma elegida o la red en la cual se va a distribuir, a manifestar ese proyecto. Creo que en el punto de la idea tenemos que empezar a trabajar y ejercitar de algún modo en la producción el poner en crisis esa idea para ver de qué otros modos podría adaptarse, modificarse o generar nuevos modos. Esto digo, ¿no? Me parece que no nos tomamos el tiempo muchas veces, que es ínfimo, tal vez un par de discusiones previas, ¿no? Es decir, no, esto no, lo podríamos hacer de este otro modo. Este sí es un proyecto transmedia. Esto no, esto es un mediometraje, por decir algo, sí, ¿no? Que podría tener sus subproductos o sus productos satélites o como quieran llamarlo, pero parece que en la idea tenemos que empezar a hacer este ejercicio de pensar desde estos nuevos modos de narrar y que no es la persona creativa sola pensando la idea, sino que ya desde ese punto es multidisciplinario. Hay que pensarlo integrándose a otros equipos de trabajo, otras personas que tengan afinidad con ese proyecto y jugar eso inicialmente. Después terminamos muy probablemente haciendo aquello para lo cual conseguimos la financiación, pero esa es otra instancia. Sí. Sí, Gaby. Yo creo que están entrando en un tema que es al que las universidades es prioritario para nosotros como primero, como antesala, para luego pensar otras cosas que tienen que ver con el modo de producción. Nosotros como universidades hemos generado, en términos conjuntos como sistema universitario, un modo de producción. Entonces hemos priorizado no tanto qué tipo, a dónde va a emitirse el contenido, cómo va a ser, sino cómo lo producimos 50 universidades conjuntamente. Entonces pensamos primero los contenidos, es decir, cuál es ese contenido que nos puede atravesar y tener un interés transversal. Cuando transversal es todo el país, ¿no? Porque cuando pensamos en el sistema universitario, hablamos de la Universidad de Cuyo, hablamos de la Universidad de Tierra del Fuego, de la de Jujuy, de las 20 universidades que hay en el conurbano bonaerense, de la de Misiones, es decir, de todo el territorio nacional. Entonces a nosotros nos interesa la discusión temática y el modo de producir en red. Cuando nos preguntan qué es Mundo U, que es lo que nuclea, la Plataforma Nacional Audiovisual que nuclea a todas las unidades de producción de las universidades públicas argentinas, es una plataforma, no es una productora. Las productoras de contenido son las universidades, pero entonces en Mundo U coordinamos la acción de 40 directores, de 80 camarógrafos, de 40 productores, directores, DF y demás. Y ese es nuestro rol. Entonces el modo de producir es el que de alguna manera nosotros nos caracteriza después el contenido que vamos a producir, que sea un contenido que podemos producir y que es de interés tanto para Ushuaia como para Jujuy o como para Mendoza. A partir de ahí, en general, pensamos en primer lugar en la televisión como modo de emisión de nuestros contenidos, porque ha sido un camino muy tedioso poder llegar a tener canales de televisión y porque hoy la televisión sigue teniendo, sobre todo en las provincias argentinas, una gran penetración y una gran... Y luego pensamos cómo pensar esos contenidos ya utilizando. Eso va de la mano también de las especializaciones que cada universidad van haciendo. Nosotros tenemos universidades muy especializadas en producción transmedia, como la Universidad de Rosario, o tenemos universidades como la Universidad de Río Negro, que hoy está trabajando en cuestiones inmersivas y demás. Entonces, vamos sumando esas experiencias, esas capacidades a nuestras producciones. Pero hacemos algo tan sencillo ahora como para pensar qué contenidos nosotros podemos producir simultáneamente en todo el país con 40 centros de producción. La naturaleza de ese modo de producción da un resultado absolutamente federal, que es un valor muy fundamental para la producción para nosotros. Y luego, ¿cuál es la forma en que lo vamos a pensar para otras plataformas? Y ahí estamos como empezando un camino. A veces es la famosa historia de convertir en vez de 30 minutos a 3 minutos para poder pasarlo por redes sin haber pensado mucho. Claro, lo digo con absoluta honestidad, muchas veces lo hacemos, me toqué el micrófono.
Pero bueno, yo creo que es un camino a recorrer, va de la mano de la experiencia también que cada universidad va haciendo en su formación y en sus equipos de investigación que van avanzando. Universidades que hoy están, por ejemplo, llevando muy adelante el tema de animación, que es otra área muy fundamental. Universidades que están haciendo maravillas en animación y universidades que están haciendo maravillas en videojuegos. Entonces me parece que es un mundo, como les decía, que estamos en el principio, en un universo tan enorme como el de, por suerte, como las universidades nacionales de Argentina, muy variopinto en todo sentido y vamos caminando con todo lo que tenemos a nuestro alcance, seguramente no de la mejor manera, pero vamos para adelante siempre. Joan. Bueno, yo contestaré con dos chaquetas distintas. Bueno. Una es la de director de comunicación de una universidad pública española y la otra es la de creador y productor de contenido para otras universidades, o mejor dicho, conjuntamente con universidades españolas. Desde la primera, la del director de comunicación. Lo primero es el objetivo. Es decir, ¿para qué vamos a hacer qué? Pero esto después tiene dos dimensiones que son fundamentales, que es la definición del producto, es decir, del formato que vayamos a hacer, y la audiencia, y alcanzar a la audiencia. Claro, evidentemente, cuál será el medio para alcanzar a la audiencia va a condicionar cuál va a ser el producto que vamos a desarrollar y, por lo tanto, cómo va a ser el formato. Pero como la audiencia puede estar en diferentes lugares, como el objetivo es único, pero resulta que los targets, estos públicos objetivos, son muy distintos, cada uno puede estar en un canal diferente o incluso simultáneos en el mismo canal y tener conflictos, y esto es una cosa muy interesante, porque cuando tú utilizas un determinado lenguaje con un objetivo comunicacional pensando sobre todo en una audiencia, resulta que no está diferenciada en algunas plataformas la audiencia y puedes tener reacción de otra parte de la audiencia. Y te diga, oiga, esto no está a nivel científico. Dice, no, es que esto es divulgativo. Dice, ya, pero yo estoy aquí y requiero otra cosa. No, para eso váyase al otro lado, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva de edición de comunicación, eso es la cuestión. Y ahí, evidentemente, el medio condiciona el mensaje. El medio es donde está la audiencia. Y por eso hay que alcanzar desde diferentes plataformas a los diferentes públicos intentando hacerlo bien. Desde la perspectiva de creación y producción, en mi cambio de chaqueta, ¿no? Nosotros creamos un formato audiovisual que desde la Universidad de Valencia lo desarrollamos, lo compartimos con toda España, con todas las universidades españolas y que a través de CRU Universidades Españolas y del grupo de comunicación audiovisual y multimedia de las universidades españolas que tengo el honor de presidir, desarrollamos y emite Televisión Española. Ese se llama Universo Sostenible. ¿Cómo creamos ese producto? El objetivo era muy claro, era la divulgación de lo que hacen las universidades y cómo contribuir a un mundo más sostenible, más culto, más avanzado, más desarrollado y que sepan además qué es lo que hacemos en las universidades. Generar esa capacidad de reflexión. Pero, ¿esto quién lo financia? ¿Esto quién lo financia? Y entonces ahí la importancia era ver cómo podemos asumir interiorizando los costes de producción para que a nadie le cueste dinero. Es decir, para que lo hagas con tus recursos propios y por lo tanto puedas contribuir a generar ese producto, y eso obliga a pensarlo muy bien desde la perspectiva, además, muy de narrativa transmedial. Usted hace un fragmento corto de una parte mucho más larga de un investigador, nosotros montamos e hilamos todo el discurso para que sea un formato autonarrado y que podamos minimizar los costes de la postproducción a la máxima expresión. En otros formatos que también producimos desde nuestra universidad o en conjunto con otras universidades, es muy similar. Lo que pasa es que ahí cada uno produce su propio contenido. Pero en definitiva, yo creo que lo importante es qué es lo que se quiere contar y a quién se le quiere contar. Y a partir de ahí, cómo hacerlo de la forma no solo eficaz, sino eficiente, en un contexto de economía de atención, en que la gente cada vez dedica menos tiempo a ver las cosas, ¿no? En el mundo, como digo yo, de los 30 segundos y pasado al siguiente vídeo, ¿no? O en un mundo en el que es poco, 2 minutos, ¿no? y se queda con más ganas de más, y ahí es donde entran las narrativas transmedia y sobre todo a cuánto nos va a costar hacer todo esto. Anaí. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de la producción desde una productora privada, que no nos queda otra que caer en el modelo de financiamiento. Un poco lo que mencionaba Julio, no hay una fuente de financiamiento específica donde uno pueda recurrir con un proyecto transmedia. Tenemos, por un lado, el Instituto de Cine, que financia
películas y cuando uno va y plantea, bueno, pero esta película es parte de un mundo narrativo que se expande en un videojuego, bueno, entonces para eso está la ley de la economía del conocimiento, que abre algunas posibilidades, bueno, pero también tengo que llegar a una audiencia que a lo mejor está en el canal de televisión, porque también me parece, y voy hilando con otros paneles que hubieron más temprano, que es esta importancia de conocer la segmentación de nuestro público, de dónde están nuestras audiencias. Todavía hay segmentos, sobre todo socioeconómicos, que siguen consumiendo mucha televisión de aire, entonces ahí hay una responsabilidad también en cuanto a la producción de determinados contenidos, de diversos contenidos, y ahí tengo una audiencia que puedo encontrar que sea parte también de mi universo narrativo, pero a lo mejor no es la que va a pagar una entrada para ir al cine, entonces tengo que ver cómo voy llegando a distintos lugares para expandir, por un lado, la ficción que quiero contar y para ver qué espacio le doy para que puedan ser parte también de esa ficción. Y ahí tenemos que pensarlo desde un modelo de diseño primero, desde la narrativa, pero también desde el diseño de sustentabilidad económica que va a permitir que yo pueda producir todas estas expansiones. Si yo primero detecto cuáles son mis audiencias, voy a saber cuál es el modelo de producción que necesito, el modelo de financiamiento y cuáles van a ser mis socios estratégicos para poder llegar. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una narrativa transmedia para público juvenil y lo primero que pensamos, bueno, ¿dónde está ese público? Bueno, está en las escuelas secundarias. Bueno, vayamos a detectar quiénes pueden ser nuestros socios estratégicos para llegar a ese público. Pero ahí también primero tengo que pensar con qué contenido quiero llegar. Y ahí está, por un lado, la impronta artística de como artistas audiovisuales, qué queremos decir, qué queremos comunicar, cuál es nuestra forma de acercar ciertas percepciones o contenidos o discusiones que queremos que se trabajen o se trasladen a partir de lo que queremos decir de una manera artística. Vuelvo a repetir esto porque me parece que estas son los condicionantes que tienen que tener estos contenidos. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿De qué manera y para qué y a quién? Y después, ¿cómo voy a retroalimentarme con eso? Bien, en particular, un poco también lo que decía Julio, se ha vuelto estas nuevas narrativas audiovisuales un poco transversales y transgeneracionales, digamos, como que rompe un poco con lo que se venía haciendo hasta el momento. Otro disparador serían los diferentes públicos favorecen el discurso transmedia o la producción actual termina priorizando una plataforma sobre otra. Empezamos con Joan. Bueno, volvería a mi primera intervención, dependiendo de si uno tiene una finalidad comercial, evidentemente eso va a ser lo que va a primar. Y hay que obtener una rentabilidad financiera de la inversión que uno realiza cuando está en la industria audiovisual. Eso sí, uno es un productor privado, estas cosas son así. A no ser que esté financiado por un tercero y eso ya es otra cuestión, ¿no? Me da igual cuál es el rendimiento, me da igual si esto se compra, si esto se ve o no se ve, porque yo ya tengo financiado el producto, ¿no? Entonces, evidentemente se va a primar una sobre otra en la medida en la que tenga un retorno de esa inversión. Eso yo lo diría desde la perspectiva comercial. Desde la perspectiva institucional, del servicio público que utilizamos nosotros o servicios corporativos, ¿qué puede suceder? Puede suceder que donde más esté la audiencia te va a hacer que primes más esa plataforma. No deja de ser un poco lo mismo, pero no es un rendimiento económico, sino que es evidentemente un rendimiento de la finalidad de la producción que tú has realizado. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que acabe primando una plataforma sobre otra, por supuesto. ¿Por qué? Porque es donde tengas la audiencia. Pero también cuando las audiencias son audiencias fragmentadas, cuando tienes dificultades para segmentar a los públicos, porque ni siquiera el público juvenil es homogéneo, ni siquiera el público adulto es homogéneo, ni siquiera dentro de un público, digamos, para contenidos científicos, un público adulto bien formado, ni siquiera lo puedes segmentar tampoco tan fácilmente por ese criterio tan solo. Todo eso puede condicionar mucho el que donde sea más asequible ese público, donde al final tu coste de producción sea menor, acabes dirigiendo. Entonces, se acabe diluyendo un poco el relato transmedial, se acaba minimizando en algunas plataformas, primando a las otras. Luego está la otra cuestión, que dentro de esa finalidad de promoción a lo mejor del contenido principal, el discurso es apropiado, utilizado y reutilizado, a veces bien y a veces mal, por parte de la misma audiencia en otras plataformas. Y entonces cobra mayor importancia en otro lado. O sea, todo esto
yo creo que es algo muy fluido y además no me atrevería a decir que sea algo estable, sino que es permanentemente en proceso de cambio, ¿no? Y además yo creo que bastante voluble en función del tipo de contenido que pueda llegar a ser y de la implicación que pueda tener la audiencia con el mismo. Y eso es lo que puede condicionar también reconcentrar en esa misma plataforma en la que estés. Por tanto, la respuesta sería, yo creo que sí, que se prima más una plataforma sobre la otra, pero por las cuestiones que estamos abordando. Si tuviésemos unos recursos ilimitados, si tuviésemos una capacidad maravillosa y estuviésemos solamente orientados a ese mismo objetivo, pues podríamos dedicarle evidentemente casi igualdad de condiciones a todo, aunque los rendimientos fuesen diferentes, si no fuese lo mismo lo que estoy obteniendo de retorno en un lado que en el otro, ¿no? Por tanto, en ese contexto, la respuesta sería, simplificando y acabando, sí, yo sí. Bien. Y ahí ¿no te parece que podemos también introducir en el análisis la escala? Decir, bueno, porque en esta segmentación que también es muy difícil de tener, porque lo cierto es que tampoco, lo digo desde el punto de vista de la producción, desde mi productora, no podemos tener estudios de mercados, de audiencia que nos hagan una segmentación totalmente fidedigna de a dónde están nuestras posibles audiencias, cómo responden. Entonces, bueno, nos vamos manejando estando también en esos consumos para detectar cómo se van a asimilar los contenidos que queremos producir, pero me parece que también hay que pensarlo en un nivel de volumen y de escala. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi escala de éxito también? ¿Cuál es mi volumen? Y ahí eso va a estar totalmente relacionado a la expansión que yo pueda dar y a qué plataforma voy a priorizar de acuerdo a mi primer nivel de inversión. Y después cómo se va a ir expandiendo de acuerdo a la apropiación que va a ir teniendo por parte de estas audiencias. Entonces me parece que la escala, el pensarlo también es importante. Yo diría, contestando un poquito a lo que planteas, primero que vamos hacia un mundo de segmento de uno, ¿no? Yo soy doctor en marketing y eso siempre me sesga desde el audiovisual hacia el marketing, que efectivamente avanzamos hacia una segmentación cada vez mayor, los segmentos son cada vez más pequeños, son más difíciles de alcanzar. Cuando tú lo intentas alcanzar desde la misma plataforma, pues se puede producir esto que hablaba antes de las posibles colisiones, pero con lo que tú decías de la apropiación de contenido por parte de la audiencia, puedes caer en el riesgo de defraudar. No voy a decir que serie comercial de determinada plataforma que utilizó muy bien las narrativas para una perspectiva promocional, para acercar ya la siguiente temporada, pero eso lo que puede suceder es que genere que la audiencia se desenganche en un momento determinado porque tú la tienes dopada de contenido, ¿no? Y entonces se te puede ir de escala, ¿no? Tú tienes un contenido que quieres que la gente consuma y siga, más audiencia no te va a reportar más retorno de la inversión. Tú has hecho un desarrollo muy interesante de la narrativa transmedial que te está motivando, te permite conocer mejor a los personajes, profundizar, que te permite llevarlo a las redes y generar debate, diálogo. Claro, pero esto también tiene que haber una interacción. Es que no estamos en un mundo que es en un modelo de Laswell, ¿no?, de comunicación, sino que aquí hay una bidireccionalidad y entonces eso puede irse de las manos en términos de costes, ¿no? Por eso que hay que plantear muy bien hasta dónde llegan las narrativas y con qué finalidad. Y por eso les digo que la escala debe estar relacionada con tu modelo de recuperación económica. Después todo lo que pueda crecer va a ser bienvenido, pero por lo menos que tengas ese equilibrio. Desde la perspectiva comercial, indudablemente, y desde una perspectiva institucional tienes que medirlo muy bien porque tú también tienes unos recursos limitados, ¿no? Y yo no quiero que con esto parezca que estamos haciendo aquí un discurso súper neoliberal, ¿no?, y de solamente hacer las cosas pensando en los costes y en el dinero, no. Simplemente desde la conciencia de cualquier persona que se enfrenta a la producción audiovisual, que dices, ¿qué tengo y qué puedo hacer? Yo sé lo que quiero hacer, lo que me gustaría hacer, sé lo que debo hacer, también tengo que saber lo que puedo hacer. Claro. Y lo que no puedo es defraudar. Entonces tengo que hacerlo bien. Y ese es el reto. Julio. Con respecto a la pregunta, creo que la experiencia creo que nos dice que prima siempre una plataforma por sobre otras, incluso aunque no lo hayamos planificado así. Puede suceder con un proyecto en el que terminamos descubriendo que en realidad explotó del modo
aplicando las narrativas transmedia, ¿no? Del modo que no esperábamos en otra plataforma, más allá de la inversión que le hicimos incluso. Pero no estoy hablando del mainstream, ¿sí? Estoy hablando de proyectos más pequeños. Y porque, por definición, esto de la participación del público es clave para las narrativas transmedia. Entonces puede suceder que el público, la audiencia, la persona o las personas se lo apropien para hacer que crezca en determinado sentido. Entonces, de todas maneras, sí prima una plataforma, por lo general, fortalecida por una inversión inicial y por una estrategia inicial. Pero yo creo que eso va a entrar en crisis, pero lo creo nada más, no tengo modo de decirlo. Creo que va a entrar en crisis. Me estoy viendo todo el tiempo la palabra morfosis más que TV ni nada. Estamos ahí. Va a entrar en crisis porque lo digo y no lo creo todo esto tampoco, del todo, pero son cosas que se están manifestando. Hace pocos días atrás se hizo la licitación del 5G, de las bandas de 5G en Argentina. Pero también hace un tiempo atrás leí un paper sobre el 6G, la sexta generación. Y en el paper aparece en uno de los ítems que no va a haber smartphones. Y todo lo que estamos haciendo, y hoy dijimos muchas veces, lo estamos pensando para pantallas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se entiende? Bueno, entonces me parece que las narrativas transmedia tienen esa posibilidad de distanciamiento para repensar los modos en los que narramos y ponemos esos productos, esas obras, sin importar cuál es la plataforma final, aunque necesitemos una que sea la más importante, claro, digo, ¿no? Para justificar el proyecto, para hacer que efectivamente encuentre algún modo a la audiencia. El hecho de que aparezca esa plataforma principal, ese mascarón de proa, es que funcionó de algún modo. Pero creo que es parte esencial de las narrativas transmedia encontrar esos nuevos modos, ¿no? Y creo que vamos a estar en problemas. Porque sí, no hay financiamiento, es más, perdón, ¿no? Yo estoy representando aquí el Observatorio Audiovisual del Inca. Tratamos de hacer informes, tratamos de hacer análisis, ahora estamos embarcados en tratar de hacer un estudio de inteligencia comercial para ampliar las exportaciones del audiovisual argentino, pero debo confesar, no tenemos información sobre transmedia, porque recuerdo solo una experiencia de Carlos Scolari, que convocó a quienes están produciendo transmedia en distintos puntos del planeta, y él tiene una red gigantesca, sumarse a un mapa interactivo para hacer mención a esos proyectos, que se autopercibían parte de las narrativas transmedia. No tenemos esa herramienta, es muy difícil relevarla, medirla inclusive, ¿no? Medirla en detalle. Cosa que sí podemos hacer con una obra audiovisual en televisión, con el rating, o en el cine, con la taquilla, claro, o en otros subproductos, ¿no? La cantidad de tiraje de un libro o la cantidad de clics que tiene en una página web de determinado contenido. Con transmedia es muy difícil tener un indicador que te permita poner en valor todos esos datos, si es que los tenemos. Entonces, también creo que ahí hay un punto importante para analizar el impacto que tengan esas plataformas, porque podemos tener una que simbólicamente tenga más peso, pero que no necesariamente en el proyecto sea la que efectivamente tiene el impacto concreto sobre aquello que queríamos comunicar, transmitir o compartir, ¿no? Menos clics, pero tal vez ese era el grupo que efectivamente se apropió del proyecto. Digo, es complejo, me parece. ¿Claudia? Sí, yo creo que es complejo y creo que estamos en el camino donde es difícil darle respuesta a esa pregunta, porque es como un camino de experimentación, digamos. Si nosotros pensamos qué es lo que más nos interesa a nosotros, que todos los contenidos, donde sea, se vean. Y obviamente no tenemos acceso ni a las grandes plataformas de contenidos audiovisuales, pero tenemos otra lógica de trabajo, que es este trabajo colaborativo y en red, que nos permite pensar que lo mejor que le pasa a nuestros contenidos es que se vean en múltiples pantallas y plataformas de terceros que nos lo solicitan.
O, por ejemplo, que nuestros contenidos se vean en todos los canales de América a través de la red TAL, que es a la cual pertenecemos, o a través de ATEI, o a través de las redes colaborativas que incluyen a las universidades de otros países y demás, que tienen canales educativos y demás, y es el interés primero nuestro es que nuestros contenidos se vean ahí. Lo otro, lo de si prevalece una plataforma por sobre otra, creo que es una respuesta que hoy no podemos dar, porque cada universidad ha tomado también su impronta de tomar esa decisión sobre el análisis de lo que ocurre con su comunicación en su lugar. Cuando nosotros pensamos, y bueno, en Argentina, un país tan enorme, con un desarrollo de universidades, que somos todas universidades públicas, pero todas tenemos desarrollos e improntas distintas, en cada lugar se está haciendo una experiencia distinta. Por eso hay universidades que han considerado que tener un canal YouTube era lo que más le servía a su comunidad, de la mano de que no tuvo la posibilidad económica a lo mejor de tener un canal de aire, o porque consideró que ya un canal de aire, por ejemplo, la UNICEN, que está en Tandil, luchó y luchó por tener un canal de aire, porque en Tandil no se puede ver ningún tipo de televisión, no llega ninguna televisión. Entonces, también se van tomando las definiciones de qué es lo prioritario para cada universidad según el territorio donde está, la impronta, las posibilidades económicas y demás. Y en términos de conjunto, hoy nos interesa que nuestros materiales se vean en todos los lugares posibles, y de hecho lo estamos logrando. Es decir, estamos en la plataforma Contar, en la plataforma de TecTV, en la plataforma Impulsar, nacionales, y distribuimos nuestros contenidos a todos los canales de América, muchos a través de ATEI y otros a través de la red TAL de televisión latinoamericana. Entonces, estamos en eso, y respuesta a lo que vos preguntás, creo que en algún otro momento más adelante, luego de un camino recorrido, lo vamos a poder responder. Bueno, les propongo lo siguiente, porque estamos con el tiempo justo, como siempre, vieron que en televisión siempre estamos con el tiempo. Sí, totalmente. Les propongo lo siguiente, a mí me quedó una pregunta que me gustaría, no está dentro del guión, pero me gustaría preguntárselas, si no, me pueden responder lo más concreto posible, después ya pasamos al cierre, ¿les parece? Son 30 segundos cada uno, después vamos al cierre, ¿les parece? Bueno, ¿en qué momento se dan cuenta de que en esa narrativa audiovisual que ustedes implementan en el proyecto surtió el efecto o tuvo el impacto que ustedes querían? ¿En qué momento se dan cuenta? Anay, empezamos por ahí. Bueno, por suerte he podido cotejar muy cercanamente muchas experiencias a partir de los contenidos, de la implementación de nuestros contenidos, sobre todo en las escuelas, en el sistema público de educación primaria, donde se generaron distintas experiencias a partir de consumir, por utilizar una palabra, estos universos narrativos. Y me quedo pensando en lo que decía Julio de morfosis, y siempre lo pensamos en expandirnos a través de múltiples plataformas y perdemos un poco el espacio real y concreto. Y a partir de lo que fue la implementación de la Transmedia, una aventura interdimensional, que tiene una película, una serie de televisión, una historieta, y logramos tener también que eso surgió después de haber diseñado el proyecto en un espacio público, en una plaza urbana, un recorrido interactivo que sigue expandiendo este universo y que permite a la familia hacer con un teléfono un recorrido entre tecnología y ficción, y bueno, y apropiarse de algunos contenidos que tienen que ver con la ecología. Y a lo que quería llegar es que pudimos ver cómo en distintas comunidades empezaron a hacer acciones a partir de todo esto. Por ejemplo, plantar árboles, tener un sistema de recolección de residuos diferenciados, empezar a relacionarse con temáticas que, si bien están en la currícula, pudieron apropiárselas de otra manera, logrando encontrar identificación en los personajes. Entonces me parece que esa es la potencialidad que también tienen las narrativas transmedias en la educación, y que nos sacan un poco de solamente la interacción a través de un medio tecnológico, sino que también nos permiten relacionarnos entre las personas. Bien. Joan. Bueno, yo te diría que en dos momentos, mucho más allá de lo que son las métricas y los datos audiencia. Por una parte, cuando el contenido es apropiado por las personas y lo hacen suyo, y lo incluso lo modifican o lo comentan, ¿no? O utilizan un fragmento de lo que has creado. En ese momento te das cuenta de que ha funcionado esa idea, ¿no? La otra es mucho más humana, es cuando gente que no está en tu entorno, que no está, puede formar parte del público objetivo, pero que no está en el mundo audiovisual, que no está en el mundo universitario, va y te cuenta la historia que habéis contado, ¿no? Y entonces dices, bueno, tú que estás en la universidad, ¿tú sabes esto? Sí, claro, lo hicimos nosotros, ¿no? Y eso es
Para mí, yo creo que esos dos elementos son dos elementos que dan la clave de esa dimensión social que tiene que permitir la narrativa transmedia, que impregne la sociedad y que permite utilizarla y apropiársela y con buen sentido. Sí. Claudia. Yo podría contar algunas experiencias que han hecho algunas universidades y que entiendo se han dado cuenta por la repercusión justamente que tuvo. Por ejemplo, la Universidad de Rosario, que siempre está en punta con este tipo de actividades, hasta donde conozco. Seguramente hay otras, por ejemplo, una serie que ha hecho para televisión de Barrio Somos, pero que ha tenido un montón de otras cuestiones de trabajo con la sociedad en cada uno de los barrios donde han hecho un capítulo y una interacción permanente con la gente, y bueno, han ido desarrollando una cantidad de productos o subproductos, digamos, no me gusta la palabra, pero es la que se me ocurre ahora, sobre eso inicial que fue contar la historia de los clubes de barrio de Rosario, por ejemplo. Y en otro sentido creo que hay experiencias muy interesantes en Río Negro y en otras universidades donde han, digamos, recibido a vuelta de correo, digamos, la repercusión que el material ha tenido de acuerdo a lo que se contaba, porque nosotros contamos las historias de lugares que a lo mejor a nivel general nadie las cuenta, es decir, muy territoriales, muy locales, y de golpe gente que por primera vez encontró que hubo alguien que tuvo el interés en contar esa historia. Entonces se generan repercusiones muy interesantes cuando llegan a los públicos en general, porque la producción fundamental que hacemos es local. Entonces ahí es donde podemos decir hasta hoy nosotros tenemos mayor repercusión. Y por último, cuando nosotros hemos hecho materiales pensados para emitir en múltiples plataformas distintas, como por ejemplo un programa de deportes que se emitió en Deporte B, también conformado por micropastillas, la repercusión que ha tenido, cómo en el tiempo se prolongó el visionado de ese material a través de las redes en las micropastillitas de 1 minuto, 2 minutos que se emitían por redes sociales. Y la verdad que teníamos mucha más repercusión de gente que nos llamaba de distintas localidades, o los propios deportistas, porque era un programa de deportes, la repercusión que habían tenido, cómo habían podido llegar a la gente a través de la difusión de esos materiales en las redes sociales, mucho más que lo que había sido el programa en el canal de televisión. Entonces, nosotros vamos haciendo experiencias, claro, y las experiencias que vamos sumando son distintas en cada localidad argentina donde hay una universidad, y tampoco tenemos la información, que siempre nos cuesta a los argentinos recolectar informaciones. La información exactamente donde podamos evaluar y hacer una valoración que nos permita dar la respuesta concreta a tu pregunta en términos generales. En cada lugar se van haciendo experiencias y insisto con lo que dije al principio, creo que estamos en una etapa de experimentación y de recorrer un camino atado a las dificultades, atado a las posibilidades económicas, atado a los proyectos institucionales, que nos hace que caminemos este camino, y probablemente faltará un tiempo para que podamos sacar conclusiones, pero creo que también falta un tiempo para que esas conclusiones sean necesarias, porque creo que hay un periodo de transición donde todo esto es un mundo enorme que va a seguir conviviendo simultáneamente entre nosotros por un largo tiempo, más allá de la preponderancia que puedan tener unas sobre otras. Bien. Julio. Comparto en parte, sí, comparto, ¿no? Entonces, en su totalidad, esto de tener el feedback del público, pero siendo sincero, creo que el principal termómetro que tengo es mantener las ganas de seguir juntándome con el equipo con el que hicimos el proyecto. Me parece que ese es un modo muy bueno de saber que hicimos algo que valía la pena hacer, digamos, ¿no? Aunque no lo haya visto nadie. Sí, pero me parece que eso es importante, porque es seguramente gente con la que uno compartió y aprendió cosas y tiene la posibilidad de generar nuevas, ¿no? Eso. Bien. Bueno, para cerrar, les pido sean los más escuetos posibles porque estamos con el tiempo muy ajustados, pero ¿qué futuro se avisora respecto a las narrativas transmedia en corto y mediano plazo? Un poco más o menos ya se ha dicho de la situación en la que nos encontramos, pero ¿con qué situación nos podemos llegar a encontrar? Julio, empezamos por acá. Dije varias veces que no sabemos para dónde va a disparar, pero lo que sí creo que es una necesidad y un desafío es encontrar modos de contribuir, de financiar desde las políticas públicas, desde distintos ámbitos de las políticas públicas, contribuir al fomento de este tipo de
modos de producción. Que puede ser de modo inicial, incipiente, simplemente sumando algún recurso para los proyectos de las plataformas principales, cine, televisión o lo que sea, para que también tengan un producto secundario, satélite, en línea con esto que estamos hablando. Parece que es una necesidad, sobre todo para proyectos que, como dije al comienzo, y de acuerdo a nuestras limitaciones y a nuestras situaciones económicas, son proyectos que se podrían hacer con muy pocos recursos y poner allí un tema que sea de interés para la comunidad, para el país, para la región, para las minorías, para un montón de temas que no pueden tener escala industrial y que podrían hacerse mediante la aplicación de estos métodos, de estos modelos de producción. Bien. Claudia. Sí, en línea con lo que dice Julio, pienso exactamente igual, es decir, creo que estos medios lo que permiten es homogeneizar las posibilidades de producción mucho más ampliamente de lo que antes era producir contenidos, no voy a usar la palabra contenidos, nuevas narrativas. Sí, sí. Pero bueno, hoy sin duda esa homogeneización nos permite contar con mucho menos recursos, pero también vivimos en un estado donde ni los menos recursos, en una situación, digamos, de financiamiento donde ni los menos recursos existen. Entonces creo que hay que apostar, y como universidad pública no tengo otro discurso que apostar a que se hagan políticas públicas que realmente permitan hacer esto que yo decía, por un lado producir, pero por otro lado hacer la experimentación que nos permita llegar a conclusiones y resultados para después poder tomar las decisiones más acertadas que necesitamos. Creo que por ahí pasa, ¿no?, también la cosa fundamental para poder definir cuestiones. Perfecto. Joan. El futuro en las 4 dimensiones que yo apuntaba al principio, las 2 primeras de la dimensión comercial dependerá, o sea, tiene mucho futuro la narrativa transmedia en la medida que pueda contribuir a superar lo que son las crisis de los medios, del medio televisivo, de la perspectiva financiera, sobre todo de las plataformas que ya empezamos a ver, cuando se consume muy rápidamente el contenido y el coste de producción es muy elevado, que hablábamos antes de la rentabilidad, desde la perspectiva de lo público, institucional o corporativo, en la medida en la que se quiere hacer bien las cosas, de alcanzar un objetivo comunicacional, de la perspectiva de las personas y no de las organizaciones, de ese prosumidor, desde esa perspectiva, en la medida en que la gente tenga algo que contar y quiera que lo escuche. Por tanto, en definitiva, creo que tiene mucho futuro a corto y medio plazo, aunque no posiblemente de la forma que lo conocemos ahora. Bien. Anaí. Bueno, me parece que se ha plasmado muy bien esta dinámica en la que nos insertamos para producir contenidos. Me parece que todo sigue en expansión, en crecimiento, en cambio. Hay que ver también cómo la inteligencia artificial y bueno, todo esto va impactando en los procesos de producción, en cómo creativamente saldamos las diferencias desde nuestros distintos centros de producción, cómo nos relacionamos con los lugares donde se discuten las políticas públicas, los ámbitos de formación, cómo podemos hacer para generar un ecosistema que sea propicio a la producción de contenidos audiovisuales locales desde nuestras regiones, contando historias que nos apasionen, que nos motiven. Me parece que esa también es un poco la clave, encontrar temáticas que podamos transitar en el tiempo desde todas las aristas, desde la búsqueda de financiación hasta la producción, hasta la relación con las audiencias, ver qué mecanismos incorporamos para llegar a esas audiencias, atendiendo también las formas de consumo, entendiendo el proceso que estamos viviendo y cómo nos insertamos en él. Así que me parece que hay mucho para seguir explorando, así que bueno, ahí nos encontraremos. Bueno, quería agradecerles, Julio, gracias. Claudia, Joan, Anaí, por su tiempo y bueno, nos reencontraremos en algún otro momento seguramente. Bueno, damos por finalizado este bloque número 4 de TV Morfosis, edición Mendoza, Argentina. Nos vamos a seguir comunicando seguramente por todos los canales que tenemos de comunicación, TV Morfosis como universidad. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.